No, pues gracias por acompañarnos hoy. Em, entonces, para nosotros era interesante, digamos, debido a cómo íbamos acumulando ciertos temas en las sesiones anteriores, poder hacer un planteamiento más abierto y más dialogado sobre la identidad y todos los asuntos que están conectados con ella. En principio hemos titulado a esta sesión Los juegos que bailamos, ¿no? Y me interesa explicar un poquito por qué usamos ese término juego y por qué nos parece apropiado para tomarlo en cuenta digamos, en términos de hablar sobre la identidad, que la identidad es un concepto que nos afecta de forma cotidiana en cómo nos presentamos, cómo nos comprendemos a nosotros mismos. Entonces, por eso voy a permitirme hablar un poco sobre cómo entendemos el juego y luego entrar directamente al tema de identidad. Entonces, desde la antropología, hablar de un juego se hace con un fin metodológico, porque cuando hablamos de un juego, hablamos de reglas y de roles. Y luego, pues ya nos permite ver en situaciones cotidianas cómo respondemos ante estas reglas y estos roles. No siempre colaboramos con ellos, a veces vamos contra ellos, a veces sí, a veces no. Y, y entonces, para poder orientarnos hacia la reflexión sobre qué significa la identidad en nosotros como bailarines, pues pensamos en esta idea de juego precisamente para permitirnos el espacio de la reflexión de momentos y de situaciones que pueden sernos muy, muy cotidianas. Y la intención es tomarnos ahora la pausa y el momento para conversar, dialogar y luego replantearnos también desde dónde vienen estas exigencias y estos roles con las que tenemos que a veces, sí, a veces cooperar, a veces resistir, tanto como artistas, como investigadores o como sea que ustedes se posicionen. Y luego, ya para entrar directamente al tema de identidad, nos hemos abordado una lectura realizada por una antropóloga de la danza, que es André Gros, y ella a partir de, digamos, desde teorías filosóficas sobre identidad, desde posturas en antropología, a ella le interesa por qué hablar de identidad es relevante en la danza en específico. Entonces, ella dice, la identidad no es un concepto obsoleto. La identidad, sin importar qué tan explícita sea, sus límites, sin importar qué tan nebulosos, y la autenticidad, sin importar qué tan confrontada o no, son asuntos en que las personas invierten mucho valor. ¿Cómo podemos hablar de los diferentes géneros y técnicas de danza si no es en los términos que los bailarines los caracterizan? ¿Y cómo podemos diferenciar los unos de otros si no es a través del movimiento, del uso de la energía y el espacio, o en una palabra, por la identidad del movimiento mismo? Como investigadores de la danza, ¿cómo podemos explicar nuestras implicaciones en distintos países, en distintos idiomas, en distintas tradiciones culturales e intelectuales, si no es en los términos de identidad? Las posiciones identitarias abren y cierran puertas, y las problemáticas ligadas a la identidad difícilmente pueden separarse de asuntos políticos o económicos. En nuestro mundo hipercapitalista puede decirse que somos lo que los otros están dispuestos a pagarnos y que la forma en que los artistas se presentan a sí mismos y a su trabajo tiene repercusiones en el financiamiento que pueden tener y en los espacios que les son dados para mostrarse. En lugar de rechazar conceptos de género, raza o identidad y repudiando toda noción de empiricismo por estar vinculado al positivismo y sus problemas, yo defiendo que es crucial realizar más investigación empírica y escuchar lo que los bailarines tienen que decir sobre sus experiencias
para entender mejor, a través de la documentación y el análisis riguroso, cómo encuentran su lugar en el mundo y cómo sus experiencias de género, raza e identidad son o no invocados en sus prácticas artísticas. Es a través de la escucha del otro que nos entendemos a nosotros mismos. Como antropóloga, reclamo la identidad y la alteridad como conceptos pertinentes para entender el mundo en el que vivimos e imaginar otros mundos posibles. Gracias, Bea. Entonces ahora comenzamos el juego. Me había olvidado decir una cosa que, como no todos nos conocemos, hablando de identidad, está bueno que digamos nuestro nombre y algo de nosotros, qué danza hacemos, por qué estamos ligados a la danza, lo que ustedes quieran decir un poco antes de plantear su posición. Y la primera pregunta la vamos a lanzar, la acabo de poner en el chat, y es: jugar la identidad. ¿Cómo se puede entender, definir, conceptualizar la identidad en el marco de la danza desde los abordajes de cada uno? Bueno, no sé, a mí me gusta mucho Spinoza. La voy a leer también. Dice: entiendo por cosas singulares las cosas que son finitas y tienen una existencia limitada, como seríamos cualquiera de nosotros, finitos, limitados, cualquier objeto que conocemos en el mundo. Y si varios individuos cooperan a una sola acción, de tal manera que todos sean a la vez causa de un solo efecto, los considero a todos ellos, en este respecto, como una cosa singular. Entonces, es interesante porque él dice, si es que todos nosotros estamos obrando juntos y logramos producir un efecto, entonces, para Spinoza, todos somos una mancha, todos adquirimos una nueva identidad, que es la identidad colectiva, ¿no? Y entonces me parece una forma muy poderosa y muy interesante de concebir la identidad, como un hacer juntos para lograr cosas en común juntos, ¿no? Y es algo que se ve mucho, como estamos aquí en Multílogos, ¿no? Todos estamos tratando de reflexionar, de producir conocimiento, y es así también en la danza, ¿verdad? Los salseros se identifican pues porque bailan salsa juntos, ¿no? Entonces, me parece que es un marco muy práctico y muy, muy vivo para entender la identidad. Buenos días con todos. Disculpen que no me ven, pero acabo de terminar una sesión y mi internet estuvo totalmente caótico. Entonces quizás lo prendo un ratito luego ya para saludarles, pero prefiero no arriesgarme porque fue un poco problemática la otra reunión. Bueno, me presento, soy María Gabriela López Llanes. Acabo literalmente ayer de terminar mi doctorado formalmente en Teatro y Artes Escénicas. Gracias. Y bueno, yo me he dedicado por alrededor de unos, no sé, 14 años a la investigación en teoría y en práctica de bailes y músicas afroecuatorianas. Y me parece súper interesante la pregunta que plantean, y si bien yo no he tratado la identidad como tal en mi trabajo teórico, me parece súper interesante lo que decía André, ¿no? Porque me parece que sí puede haber una tendencia, yo lo reconozco de mi parte personalmente, a como proponer nuevos conceptos teóricos en base a la teoría y no en base a nuestros trabajos empíricos. Y eso me pareció súper interesante que planteé el André Ponte. A mí me hizo acuerdo de algo que pasó en mi trabajo y que siempre ha pasado, que es cómo se les denomina a los afroecuatorianos, a las personas afroecuatorianas. Entonces hay una pugna muy grande que nunca se ha acabado, porque hay como el grupo de académicos que dicen, ustedes tienen que llamarse afroecuatorianos, no negros, esa palabra es prohibida. Entonces, pero tú vas a las comunidades y dicen, no, o sea, yo soy negro, a mí no me importa lo que está diciendo la academia. Entonces hay una pugna muy fuerte porque algunos académicos, a veces todos, creo que nos puede pasar, que tendemos como a estar teorizando, ¿no? Y no regresamos a ver como a la realidad. Y eso es como que lo que me hizo acuerdo. Ahora, específicamente en relación a la danza, si bien, como les mencionaba, yo no he tratado no he utilizado el término identidad en mi investigación, yo creo que la reconozco en dos aristas fundamentales y siempre ha sido así en todos estos años. Primero, cómo me identifico yo en relación a cómo me muevo y cómo los otros entienden mi identidad. Y en mi trabajo, eso es como una pugna muy grande, ¿no? Porque, por ejemplo, los afroecuatorianos, cuando uno conversa con ellos, cuando yo me meto a sus fiestas, cuando trato de entender por qué se mueven, por qué yo me muevo con ellos, hay ciertas características que construyen, ¿no? Que construyen la identidad de cada persona, la identidad comunitaria, como decía el Juan. Pero hay otra identidad que es como un poco, podría decir, casi impuesta, ¿no?
el grupo cultural más fuerte de mi país, que somos los mestizos. Entonces, hay una identidad que es como yo entiendo la identidad del otro, ¿no? Entonces, como en mi país es muy claro que está lleno como de prejuicios y estereotipos de cómo se entiende la identidad del afroecuatoriano. Y este juego, hablando de juegos, me parece súper interesante porque no, es como que estas dos aristas como que dialogan, ¿no? O sea, cómo yo me veo, o sea, cómo el otro me ve, influye en cómo yo me veo. Y así voy construyendo mi identidad. Eso quería compartir. Bueno, brevemente me presento, soy psicóloga, magíster en ciencias sociales y durante toda mi vida he bailado, vengo de la danza contemporánea. Bueno, me parece que una de las cuestiones más importantes es desnaturalizar ciertas categorías con las cuales vemos al mundo, ¿no? Esta suerte de clasificación que está presente, digamos, también hasta desde el lenguaje, desde la cultura, en relación a la clasificación de los cuerpos, ¿no? Podríamos tomar algunos de los ejemplos que problematizamos en otras reuniones en relación a la negritud, a lo blanco, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, desnaturalizadas estas categorías, empezar a problematizarlas. Y en este sentido me parece que no podemos pensar la identidad desde una perspectiva esencialista, ¿no? Que remita a un conjunto estable de características que hagan al ser nacional, argentino, ecuatoriano, etcétera, etcétera, ¿no? Todos sabemos que cada Estado nacional por ahí ha como coagulado una narrativa, llamémosle, más o menos coherente alrededor de alguna de estas cuestiones nacionales y cómo vernos, cómo pensarnos, bueno, también problematizarlas, ¿no? Muchas gracias, sobre todo porque agradezco que me des la palabra porque mi opinión iba a ser también un poco recogiendo los dos últimos comentarios que se hicieron. Y si bien entiendo que Beatriz nos explicaba que los discursos de identidad tanto pueden abrir como cerrar puertas y eso está entretejido con situaciones económicas, sociales, culturales, hasta institucionales. Luego se comentaba cómo en el caso de la identidad no solo es la manera en que tú te identificas, sino también puede ser una imposición o una adscripción que se te da desde afuera. Pero también quería resaltar que en ese juego no solo desde afuera se adscribe o se añade, sino también se retira. Y se retira una identidad que puede estar siendo utilizada o reclamada por un grupo en particular, pero por un interés en concreto. Entonces sí me parece interesante analizar desde qué línea se va haciendo ese discurso, porque desde un discurso moderno, medicalista, uno diría, tú, mujer transgénero, que te consideras y te identificas como mujer, tú no eres una mujer y yo te voy a retirar esa categoría. Desde un discurso de un Estado postmoderno, como diría nuestra maravillosa Bell Hooks, disminuyó toda la fuerza de un movimiento revolucionario negro, porque el Estado decía, bueno, ¿quién es negro ahora? Entonces, estoy muy de acuerdo con Marcela cuando dice que es peligroso entrar a los esencialismos, estoy muy de acuerdo, pero también creo que en ese espectro se puede relativizar tanto o volver tan abstracto que la discusión termina favoreciendo a quienes usan este poder discursivo para desarmar una experiencia concreta, revolucionaria, política o de un interés de un grupo identitario. Bueno, mi nombre es Lucía, soy de Buenos Aires, Argentina. Actualmente vivo en Mendoza. No tengo mucho más para sumar a lo que dijeron los demás, sino que acá en Argentina surgió una manera específica de hacer danza, que es una carrera universitaria que ha tenido un recorrido, digamos, desde un estudio, desde una escuela de música, ahora convertirse en una carrera universitaria, que se llama expresión corporal, justamente, que originariamente creada por Patricia Stokoe,
que trabajó sobre la construcción de la identidad nacional, cómo salirse de la academia, cómo salirse de esos formatos y pensar cómo es una danza nacional. Argentina en este caso es un país muy grande y hacer una danza, soñar con crear una danza nacional es medio una ilusión, ¿no? Pero quizás si hay alguien que le interesa indagar sobre la cuestión de esto, de la danza y de la identidad, eso era algo para sumar, digamos. Acá existe una corriente que se llama expresión corporal, que tiene como base, digamos, la búsqueda de la identidad personal, nacional, social, cultural, a través de la danza, por si a alguien le interesaba. Cuando de la palabra de Juan, que se refirió a esta cita de Spinoza, ¿no? Que somos una cosa singular. Sin embargo, ha sido interesante cómo el resto de las intervenciones pues, han traído de frente ideas de la identidad en un campo intersubjetivo, es decir, como bien decía Gabriela, cómo es de importante tener la información, pues esto no es la forma correcta, políticamente correcta de decirlo, pero digamos, cómo es de importante aterrizarse, digamos, en investigación empírica para entender los pequeños contextos en los que suceden las disputas de quién es quién, literal, ¿no? Y de acuerdo a qué intereses es que surgen entonces los términos que van a identificarnos, y muy interesante rescatar pues que hay pugnas al respecto, ¿no? Y entonces, ¿cómo se articulan los grupos de poder al respecto y alrededor de los estereotipos? Y también se comentó, digamos, no solo en cuestión de pensar comunidades, sino pensar en los estilos mismos, en la forma que identificamos los estilos de danza, las técnicas de danza, y cómo se configura un canon a partir de que se identifican, bueno, esto entra, digamos, en un programa educativo de danza o no. Y luego el cuestionamiento si los grupos de poder pueden también retirar el reclamo identitario de alguien, como siendo parte de la misma pugna de la que hemos estado hablando. ¿A quién favorece el poder discursivo sobre la identidad? Les lanzo la segunda pregunta. Nociones y pluralidad. ¿Qué nociones son importantes para ustedes al momento de abordar la pluralidad de identidades en danza y por qué? Hola, buenos días. Bueno, pues mi nombre es Aida Luz, soy de Bogotá y actualmente estoy en Guadalajara cursando un doctorado en Ciencias Sociales. Vengo más de la línea de, bueno, soy socióloga y magíster en estudios culturales, pero también bailo, no de manera profesional, me gusta. Y pues me ha aproximado a algunas danzas como de matriz africana diferentes, o sea, bien sea danzas afroguineanas, afrocubanas, afrocolombianas, bueno, como que, y bueno, otras que podrían ser como mestizas, ¿no? Como la salsa, el casino, como este tipo de danzas como más amplias. Entonces mi interés pues por la danza ha sido pues a partir de la práctica y que me han surgido como muchas preguntas a partir de los espacios en los que he estado bailando y que pues como que salen inquietudes que uno ve, ¿no? Como de teorías o cosas que uno ve en la academia y que se pone a pensar cómo eso se ve o no, o se transforma o se replica como en esos espacios pues en los que uno está y en los que uno habita y como eso pues parte además también de las preguntas desde el mismo cuerpo. Yo creo que a muchos les ha pasado o pues como que uno se pregunta, bueno, ¿y uno por qué está aquí? ¿Y uno por qué está haciendo esto? ¿Qué fue lo que le llamó la atención? ¿Por qué estoy practicando esto? Y que las preguntas también empiezan desde pues lo más subjetivo a cómo lleva esto o se relaciona con otras dinámicas, ¿no? Entonces a la pregunta de, bueno, como qué nociones importantes, pues yo creería que, bueno,
primero pues como el lugar de lo subjetivo desde uno donde se aproxima, pero también pues como qué identificaciones uno tiene de acuerdo al lugar, ¿no? Ya nombrabas, Ángela, como por ejemplo la importancia de lo terapéutico, lo académico, o sea, como que depende de cada espacio, pero pues también yo veo como importante, o ahorita digamos lo que me interesa también a mí es ver cómo hay diferentes espacios, si se quiere, que también están relacionados con una misma práctica, ¿no? Por ejemplo, como la globalización, como el fenómeno de la globalización cultural, me parece que es un elemento importante como para ver cómo, aunque todos estemos de pronto en distintos lugares, vemos fenómenos muy similares, ¿no? O sea, como el hecho de que se estén practicando, por ejemplo, danzas afro de matriz africana, bueno, de los distintos nombres que se den, eso es algo como que se da en muchas ciudades, entonces como ese fenómeno como global, también algo que ya había nombrado allí de lo nacional, o sea, como elementos de la como de cómo se construye esa identidad nacional y qué lugar ocupan esas danzas en esos relatos, cómo se vinculan o no. Hola, bueno, yo soy Majo y soy compañera de Jorge también aquí. Estamos en Londres haciendo un programa de antropología de la danza. Un gusto para todos. Bueno, yo en realidad iba a recalcar un poco lo que decían Ángela y Aida Luz sobre la importancia del espacio y cómo el espacio, porque antes decían algo como la identidad del movimiento mismo. Decías antes, creo que María, o no sé si Juan, y bueno, un mismo movimiento puede como sentirse muy apropiado en un espacio y en otro como sentir que yo no me puedo apropiar de eso. Creo que nos pasó a todos los que estamos en viaje de sentir que en un espacio determinado estábamos como súper, éramos como el representante identitario de ese movimiento, por ponerlo así. Y en otro espacio es como si volvemos a un lugar donde reconocemos a otros como los representantes de esa danza o de ese movimiento, es como que nos quedamos a un lado, ¿no? Pero cómo se juegan esas, cómo diferentes espacios y encuentros te van cambiando la relación con ese movimiento y en ese para qué que nombraba Ángela, ¿no? Como si, como, pero ahí se me queda como una duda de cómo, si ese movimiento tiene una afirmación política, como decíamos con el conversatorio con Mauri, sobre las danzas afro y cómo se juega en ese intercambio de espacios, ¿no? Cómo hasta dónde yo me puedo apropiar de ese movimiento, sentirme cómoda o de alguna manera poner en juego esa identidad que también siento mía en este problema o en esta situación que hemos nombrado en los últimos dos multílogos sobre nuestra composición como latinoamericanos muy mestiza, muy mixta, donde sentimos influencias de todo lado. Es como que cómo jugar con esas cosas sin irrespetar la identidad de otros y sin desconocer las luchas sociales de algunos grupos. Sí, me interesó un poco continuar de los elementos que estaban mencionando, cómo la discusión también se puede revincular o conectar, la discusión de la identidad se puede y se tiene que vincular con el aspecto económico y con el aspecto de posibilidades que se abren y se cierran. Acá me preguntaba, después de la participación de la compañera que hablaba del contexto de globalidad o de internacionalización, ¿quién pide esa pluralidad? ¿Quién demanda esa globalidad y quién demanda esa hibridación? Acá en Londres pasa que las compañías que hacen danza tradicional van migrando a identificarse como compañías de danza moderna, porque se sabe que si tú quieres aplicar a fondos de innovación, de creatividad, la creatividad se hace en lo contemporáneo, en lo moderno, la creatividad no se hace en lo tradicional. Entonces, obviamente que mi identidad y mi juego de identidades está estimulado o jalado por esas estructuras que me están o premiando o reconciliando o retirando privilegios, por una parte. Y la segunda parte que quería decir es que
voy a traer a colación un ejemplo que dije en la anterior sesión ya, pero que me parece más relevante todavía en la discusión de hoy. Hace poco ocurrió un problema con la coreógrafa Rachel Salomon. Ella hizo en un festival alemán, presentó una danza de la cultura mapuche. Ella la contextualizó como una danza de un grupo que ya no existe, un grupo que está extinto y que esta danza no se ocurre más. Obviamente, y era muy necesario, tuvo la contrarrespuesta de una representante del colectivo mapuche, pero lo que a mí me interesa y que tal vez traigo a colación para discutirlo aquí entre ustedes, es que esta coreógrafa la curaduría, en la explicación curatorial de trabajo, decía: yo pongo en marcha esta coreografía, yo la presento en este contexto nuevo, en este espacio nuevo, y no voy a ceder a los chantajes de la identidad. Entonces, claro, desde un inicio ya se sabe que ella conoce, que entiende que va a haber una respuesta, un contrapeso, pero la manera en que yo lo entiendo, me gustaría saber cómo lo entienden los demás, es que hay una doble capa de discriminación, hay una doble capa de violencia de un sector hegemónico que no solo no permitió que unos grupos no se modernicen, sino que ahora está cobrando una segunda retaliación por no ser postmodernos. Entonces, no solo que no te dejé modernizar, sino que ahora nosotros que ya en cambio somos no modernos, sino postmodernos, ahora voy a reclamar que ¿por qué quieres hablar de tu identidad si ya ahora nosotros los postmodernos ni siquiera estamos en eso, ni siquiera hemos pasado eso? Sí, yo un poco quería comentar que, bueno, en el prólogo, una antropóloga de la danza argentina, de mi último libro, perdón, ella hacía referencia, sí, perdón, Ana Sabrina Mora, no sé si la conocen, de la Universidad de La Plata. Ella comentaba que en todo caso, bueno, parte del trabajo que nosotros habíamos hecho tenía que ver con pensar las danzas académicas en el contexto de pensarlas también como danzas étnicas, en todo caso, correspondientes a la danza occidental, ¿no? Y, digamos, en este sentido de desarticular esta oposición entre danzas folclóricas, por un lado, que aparecen, como un poco el otro día decía Mauri, como ese otro exotizado, ¿no?, que produce estas danzas, digamos, muy ligadas a ciertos contenidos culturales específicos, y por el otro, esta danza académica que se presenta como una suerte de danza universal y que en realidad no es tal, ¿no? Bueno, esto me parecía interesante un poco para desnaturalizar algunas de estas categorías en las cuales nos vamos como inscribiendo, ¿no? Danzas que se transmiten, etcétera, etcétera. Por otro lado, también cuando habían tirado el tema desde Multilogos, se me había ocurrido también reflexionar un poco de esto de que estamos todos trabajando, pensando desde Latinoamérica, y que nos une un poco esta lengua que nos preexistió, digamos, como herencia, que nos habla, que también tiene como estos contenidos, digamos, de valoración, etcétera, que están jugados en toda lengua, de mecanismos también de clasificación. Y bueno, y estas relaciones asimétricas que hay entre el norte y la periferia, los países del sur, Latinoamérica, digamos, como un algo unificado en algún punto, porque todos hablamos esta lengua que en algún momento es la lengua del colonizador, ¿no? Y que tenemos esta herencia compartida, pero a su vez también una gran diversidad, ¿no? Esto también un poco lo pensaba en el sentido de decir, bueno, a pesar de tener esta lengua, que en parte fue impuesta, digamos, en el proceso de colonización, bueno, a partir de eso, grandes escritores han producido, digamos, una creación sumamente interesante, de lo más diversa, desde Jorge Luis Borges a Violeta Parra, y no voy a nombrar más para que nadie se enoje. Bueno,
Estas son algunas de las reflexiones que un poco hilvanaban en esta cuestión de la identidad, ¿no? Pensando también en cómo producir danza a partir de algunas tradiciones que tienen que ver a lo mejor con este discurso hegemónico de esta danza académica que se presenta como universal, pero producirlo, digamos, a partir de realidades diferentes, y que por supuesto esto también está atravesado por contextos políticos, sociales y luchas discursivas, ¿no? Y de narrativas, ¿no? Bueno, un poco es eso lo que quería compartir con ustedes. Sí, yo creo que justamente lo que más llama la atención del tema de la identidad es la cantidad de pugnas y de confrontaciones que, digamos, es como destapar una caja en la que se encuentran muchísimas cosas precisamente en confrontación, ¿no? Que es lo que le da también mucha riqueza al tema. Y para ir recogiendo un poquito las ideas que hemos elaborado hasta ahora, pues sí, la identidad, se mencionaba que es muy difícil de separar la danza de la identidad y cómo nos vamos definiendo, la forma en la que incide la pedagogía y en la que somos formados en nuestras distintas profesiones también que hemos mencionado. Yo también, digamos, académicamente me formé como antropóloga ya, y soy guatemalteca, y entonces como también vemos que estamos relacionados con la danza, pero que también tenemos otra identidad profesional que parece muy interesante. Y luego ha empezado a surgir bastante el tema, ¿no? De las danzas de matriz africana y la contraparte con las danzas mestizas, que me parece que vamos a abordar más adelante. Y claro, o sea, ¿cómo es que puede un cuerpo adaptarse a distintas identidades en los espacios, y lo que se mencionaba sobre cómo un mismo movimiento en espacios diferentes ya cambia por completo y también tiene repercusiones políticas, ¿no? Hacer un movimiento en un espacio y en el otro. Y luego, digamos, añadido a los temas políticos que hemos estado mencionando, hablamos también ya de factores económicos y sobre esto, el acceso a financiamientos, si, digamos, se trata de un trabajo artístico en contraposición a lo tradicional, y esa contraposición por ahí es muy problemática. Y también lo último que mencionaba Marcela, ¿no? Porque hay prácticas occidentales que también pueden verse como prácticas tradicionales, como es el caso del ballet, por ejemplo. Antes de cerrar esta sesión, de este segmento, me gustaría solo tener una reacción para Jorge. Cuando tú presentas este caso de la apropiación de la cultura mapuche, me parece muy interesante que, digamos, existe también esta noción cuando se habla de folclore, que el folclore pues es del pueblo, y cuando hablamos del pueblo hablamos como de una pluralidad de personas, ¿no? Y pasa también con las danzas, varias danzas tradicionales. Sin embargo, cuando se traslada al contexto artístico, entonces es una persona la que tiene la autoridad sobre la práctica, ¿no? Entonces, quería ver cómo ves tú que afecta esta también reducción de lo colectivo a lo individual en el caso que tú estabas tratando. Es que de hecho es así, Beatriz, y como tenemos ahora el sistema de propiedad intelectual internacional privilegia a creadores individuales y no reconoce creaciones creativas o innovadoras que sean hechas de manera colectiva. Y esa es una de las razones por las que en algunos países, porque el sistema de copyright y propiedad intelectual tiene jurisdicción nacional, en algunos países los que hacen danza folclórica no pueden poner protección intelectual a sus creaciones. Pero alguien que es moderno, alguien que hace danza contemporánea, alguien que coreografía algo nuevo, sí lo puede hacer. Entonces, el sistema entero de propiedad intelectual está apuntalando para proteger a un grupo en particular. Al que es individualista, no lo digo como una metáfora, sino literalmente porque necesitas individualizar un creador para registrar tu obra, porque necesitas que sea innovadora en el sentido de que no sea la misma danza que han venido haciendo las personas de tu grupo, y tiene que estar plasmada en algún soporte.
Entonces, en el caso de la danza en general, obviamente que es difícil por ser un arte que desaparece conforme se va haciendo, pero en las danzas tradicionales o danzas folclóricas aún más, porque estamos hablando de grupos históricamente discriminados, acceso a tecnología de video, a grabaciones o cualquier tipo de estos recursos se ve todavía más difícil. Mestizaje. Hay danzas que se consideran mestizas. Un ejemplo que ha propuesto alguien del equipo es el tango. Desde tu experiencia, desde la experiencia de todos ustedes, ¿podemos entender la identidad de algunas danzas desde el mestizaje? Bueno, creo que es difícil desligar un poco, o al menos desde una cierta mirada, lo mestizo de la cuestión del territorio, ¿no? De la geografía que hablamos, ¿no? Obviamente, en nuestro caso, el concepto de mestizaje viene a partir de que pensamos en la mezcla indio-blanco o indio-blanquinegro, ¿no? Como dice Nicomedes de Santa Cruz. Le puedo entrar por distintas ramas, voy a plantear dos. Me voy a ir a la capoeira un rato, ¿no? Que de ser una práctica tal vez que era negra y era de resistencia, ahora es una práctica global. Se hace en Noruega, ahí la aprendí yo, ¿no? En Israel, en China, donde sea. Y inclusive ahora en Europa tal vez hay mejores condiciones para practicarla. No sé, eso no es lo que tenderíamos, digamos, los latinoamericanos a referirnos por mestizaje, pero sí me parece que es una forma de mestizaje, puesto que escapa un poco a lo que solemos asociar con raza, etnia, qué sé yo, ¿no? Entonces es una forma de verlo mestizo. Otro problema interesante, y que un poco voy a querer prender la chispa, fue porque tuvimos gente hablándonos de cómo fue la danza afrochilena, ¿no? Y me pareció loquísimo. En Perú, la danza afroperuana, la forma en que se ha dado, está dominada por familias. Hay estructuras familiares y familias que han sido las autoridades en el proceso del renacimiento afroperuano, ¿no? Y a partir de ellos hemos aprendido varios de nosotros, o si naces en Ica, Chincha, zonas de Lima, tal vez has podido aprender por la influencia de esos grupos que profesionalizaron la danza. En Chile ha sido, ¿no? Tal vez algunos de los primeros propulsores, si entendí bien lo que dijeron, habían sido blancos, ¿no? Medio blancos con el abuelito negro y quién soy yo, y desde la danza moderna y poniéndose a hacerlo afro y poniendo a todo el mundo en la onda de lo afro, ¿no? Entonces ahí, si es que eso se considera mestizo o no, pregunta para discusión. Y por otro lado, hubo una reacción, porque el tema, como lo abordó Mauri en una de estas sesiones, era, ya, muchos quieren ser afros, pero no quieren ser negros, ¿no? O sea, ser negro significa, en la mayoría de contextos, vivir la pobreza, vivir que te raceen, que te discriminen, ¿no? Pero moverme como negrito, ¿no? Como afro, eso es súper lindo. Entonces ella decía, hay una responsabilidad política con hacer ciertas prácticas, ¿no? ¿Cómo se asume eso en un contexto mestizo, ¿no? Yo el zapateo, ¿no? Y soy pelucón, no sé, de negro, poco y nada, pero sin embargo es una danza con la que estoy muy comprometido. Tengo derecho a hacerlo o no, y en ese caso, los que sí dicen que hay una responsabilidad política, ¿cómo se asume esa responsabilidad? ¿Cómo tengo yo que ser políticamente responsable por estar haciendo zapateo si es que los negros no me van a mirar como negro y si yo mismo no me miro como negro? Esa es una pregunta que dejo al aire, un poco guiando esta discusión en torno al mestizaje. Gracias, Juan. Doy la palabra a Aida Luz y luego a Ángela. Adelante, Aida Luz. Pues bueno, algo que ya mencionaba Juan, bueno, hay muchas miradas como del mestizaje. Yo apenas también aprendiendo, a pesar de que vengo de las ciencias sociales, desde la sociología no es como un tema que se aborde mucho, y es ahora en el doctorado que me estoy metiendo como en estos temas de la danza, de lo étnico, la mestizaje, bueno, aprendiendo como un montón sobre esto, pero pienso que hay como asociaciones que uno puede hacer, por ejemplo, con música y danza, que pues van como también muy de la mano, y yo pensaba como en un caso como la salsa, por ejemplo, que es como algo que en general en América Latina creo que identifica a muchas personas, y que a pesar de que se reconoce como
el influjo, la importancia, digamos, de todos los procesos migratorios de diferentes países, pues como que hay una impronta digamos, de personas afrodescendientes que han tenido influencia en la formación como de lo que se entiende como salsa, pero aún así creo que es una de las maneras, digamos, de la música y de las formas de bailar que yo creo que, por ejemplo, podría ser entendido como una danza mestiza, ¿sí? O sea, en la medida en que identifica como a un territorio incluso mucho más amplio que un país o una región muy específica, sino ¿no? como a esta idea de lo latinoamericano, por ejemplo. Me parece que ese podría ser un ejemplo. Y digamos lo que menciona Juan de la capoeira como una danza mestiza, digamos, yo creería que no, que por ejemplo, a pesar de que es globalizada, yo creo que lo que se hace al momento de globalizarla es precisamente enfatizar una identidad mucho más marcada, decir, bueno, una identidad nacional que además, pues en ciertos contextos sí resulta estratégico decir que es una danza, por ejemplo, africana y de los afrodescendientes, porque además es un elemento que vende, ¿no? O sea, que también es llamativo, que entonces en ese sentido sí no es tan mestizo, ¿no? Es afro, ¿sí? Y entonces por eso se globaliza también. Entonces creo que también ahí, digamos, yo diría que no se identifica tanto como mestizo, no desconociendo que pues mucha gente que no es afrodescendiente o africana la practique, sino me refiero a la manera en que se entienda, pues es como, de acuerdo al ejemplo que colocaste, me parece que podría ser una manera de entenderlo desde otro lugar. Gracias. Ángela. Sí, hablando Yes. de esto, caí un poco en lo que Juan mencionaba, Jorge también, de qué pasa cuando esto es trasladado, digamos, por ejemplo, estas danzas reconocidas como tradicionales, un poco del tango, qué pasa, bueno, sí, el tango y bueno, otras danzas, eh, dependiendo del contexto en el que se encuentran, qué sucede. Algo que puedo ver, no sé, es caer en ese lugar de estilizar, entonces pienso que eso ya es, es un cambio desde el movimiento y pienso que eso también es es como que dejar de lado, reconozco estos movimientos tuyos, pero los voy a cambiar para algo bonito, algo que sí está permitido, digamos. Pienso que todos, obviamente, sí se puede hacer absolutamente todo lo que las danzas, digamos, pero ¿y qué pasa con esto? Sí podemos hacerlas sin ser parte de ni siquiera son ellos, ¿no? Este grupo de personas que están, o a quienes no es que les pertenece, ¿no? Pero sí es propio, es suyo, es un algo entonces, justo en esto que mencionabas, Jorge, me acordé que hay un grupo, por ejemplo, en Bolivia, que, bueno, ahí se realiza un ritual que luego se ha convertido esto en danza, que es el tinku. No sé si lo conocen. Bueno, ellos han encontrado una forma es un ritual que se lo hace una vez al año. Entonces, se lo ha llevado a ser reconocida como una danza y se la presenta igual en muchos lugares del mundo, se la muestra en un escenario, en una cosa que es como una pelea, y nada, cae en una cosa medio de coreografía, se le cambió el traje, bueno, todo un montón de cosas. Pero ¿qué han hecho ellos? Como, no en un lugar de danza, pero sí de instrumento. Hay un instrumento que es el hula hula, que para que no sea tergiversado, modificado, no lo permiten que salga de esa comunidad. Entonces, claro, no sé qué otra forma sería si no es de reconocerse desde un lugar, digamos. Y nada, esas cosas iban hilando. Gracias. A ver, Mayra, ¿dónde estás? Ya, gracias. Hola, gracias. Bueno, yo soy de Lima. Estoy justo haciendo mi tesis de maestría en un territorio muy, muy importante de afrodescendientes, en el Carmen, en Ica.
y dentro de todas las cosas que he estado observando en mi hacer regular, yendo al Carmen y dictar clases, es el espacio tan importante que hay que cultivar, ¿no? Yo desde mucho tiempo me he acercado más a los niños, que es con lo que yo he trabajado desde siempre. Desde muy chica he tenido trabajo cerca de niños y no soy educadora de niños, pero he tenido mucho acercamiento al divertimento con los niños. Entonces, desde mi trabajo con los niños afrodescendientes, observo que cada niño tiene, más allá de una herencia de danza de festejo, o de landó, o de sambalandó, tienen también una herencia de lo que la globalización le da. Y bailan salsa, o bailan reggaetón, o bailan afrobeat, que es ahora lo que está más en tendencia. Y sobre eso veo a las niñas, más que a los niños en realidad, que están construyendo una nueva danza afro, o una nueva danza propia de ellas y de ellos, que de alguna manera siento que va a enriquecer mucho a la danza tradicional de ese pueblo del Carmen. Gracias, Mayra. Jorge Poveda. Gracias, María. Bueno, a mí me interesó mucho tu pregunta, Juan, así que voy a engancharme desde ahí y voy a tratar de hacer una respuesta preliminar al menos. Primero yo diría que asumir que reconocer la posición no es suficiente. Ahora se escucha mucho que las personas tratan de explicitar su postura, y como yo, como hombre heterosexual, cisgénero, blanco, asumo que estoy hablando de los derechos reproductivos de las mujeres, no es suficiente. Es un ejemplo ficticio porque no soy ninguna de esas cosas. Pero bueno, se entiende la idea. Luego quería decir que la permisibilidad, entender que la permisibilidad no es legitimidad. ¿Cuántos casos ha ocurrido de etnomusicólogos o etnocoreólogos yendo a las comunidades, y las comunidades aceptando que se lleven las canciones, que se lleven la música con todo gusto? O sea, no fue ningún arrebato, entre comillas, pero no lo vuelve legítimo, porque luego ha pasado tantos casos en que esas canciones son registradas por los etnocoreólogos, por los etnomusicólogos, o esas coreografías son tomadas como bajo nueva autoría. Entonces, ese sería mi segundo punto, asumir que porque te lo dieron, porque hay gente generosa, no lo convierte en una transacción legítima. La tercera que diría es que disfrutar de una práctica dancística o musical, pero al mismo tiempo que no sea la tuya, entre comillas, pero al mismo tiempo esforzarte por transformar las condiciones materiales de la comunidad que te la dio o te la enseñó, porque si no se cae en un horroroso discurso neoliberal y abstracto en el que digo, basta con la representación, ellos están muy bien porque yo estoy aquí representando su comunidad y como estoy usando su traje, es suficiente. Gracias. Y le toca a Juan, si Juan quieres responder. Jorge, creo que simpatizo mucho con tu forma de pensar. También creo que hay procesos en el involucrarse con una comunidad. Yo sí quisiera poder retribuir de una forma significativa a la comunidad afrodescendiente que está compartiendo conmigo. Ahora estoy en un documental. Y de a pocos, bueno, lo de transformar las condiciones materiales es complicado, pero algo hay que transformar, hay que beneficiar a esa comunidad de alguna forma, y me parece que esa es una forma muy buena de concebir el rol de uno cuando está compartiendo o aprendiendo de otros, ¿no? Quisiera tener una respuesta bastante enfática en realidad a la idea de que la capoeira no es una danza mestiza, porque creo que ese argumento tiene que ser planteado con mucho cuidado, ¿no? Si el argumento no es una danza mestiza porque la comenzaron los negros, ¿no? Un argumento de verdad histórica, yo estoy en desacuerdo, porque las cuestiones de génesis son complejas de manejar. El mismo nombre capoeira no se sabe de dónde viene, ¿no? Dicen que es un vocablo indio, algunos, de los indios de Brasil. Entonces, al final, ¿de dónde salió? Si fueron solo los negritos lindos, oscuros, que querían, eso también es otra forma de exotizar, ¿no? Sí es cierto que el hecho de decir que la capoeira es negra es algo que se usa para marketearla. Sí, es cierto, ¿no? Pero hoy día creo que ya no se necesita recurrir a eso. También quisiera traer a colación que la capoeira estuvo a punto de morir. Esa vaina iba a ser una danza extinta hoy. ¿Quién la salvó?
La salvó el mestre Bimba. ¿Y qué hizo el mestre Bimba? En primer lugar, le puso otro nombre. Le puso Luta Regional Baiana. Ni siquiera le puso el nombre capoeira. Pero lo que la mayoría asocia con capoeira hoy es eso, esa sistematización que él hizo. ¿Qué hace? Permite un juego más de pie, toma movimientos que algunos se parecen al karate, la idea del pantaloncito y el cinturón, traído de Japón, ¿no? ¿Y qué hace este mestre? Enseñarle a blancos. Los más grandes exponentes de su escuela eran blanquitos, que antes no habían tenido la posibilidad de aprender capoeira legítimamente, ¿no? Y es curioso que eso es lo que le da la visibilidad y lo que le da fuerza al otro movimiento de hoy, que es la capoeira angola, decir, no, entonces hay que ponernos las pilas, nosotros también hay que recuperar una tradición. Hay muchos discursos que se contraponen en la capoeira. Entonces yo no veo por qué no se le llamaría a eso mestizo, ¿no? Y también quisiera reflexionar sobre los beneficios, que también todo beneficio es un potencial peligro, pero hay un beneficio en usar el término mestizo, porque así podemos dejar de pelearnos. No, esto es mío porque yo soy blanco, eso es tuyo porque tú eres negro, pero yo quiero hacerlo tuyo, pero no puedo porque tú no eres legítimo, bla, bla, bla. No, un enredazo. Cuando decimos esta cosa es mestiza, bueno, paz, ya, lo voy a bailar tú, lo voy a bailar yo, lo voy a bailar tú, tendremos que negociar. En Noruega, el mestre que tengo yo es de Brasil y es negrazo, pero sin embargo, es complicado porque a los noruegos no les importa el valor simbólico muchas veces en cantar una ladaíña que habla de la esclavitud, pero se toman muy en serio jugar en la rueda con una cierta ética, aprender. Entonces, ya, sé que estamos contra el tiempo, pero sí, eso es importante decir, ¿no? Entonces, sí, cuestionaría, creo que el concepto mestizaje en síntesis trae ciertos beneficios y creo que tenemos que ser cuidadosos en cómo atribuimos o desatribuimos el mestizaje a una cierta práctica. Muchas gracias, Juan. Ahora le voy a dar la palabra a Marcela y tenemos a Antoine que quiere también hacernos un comentario, pero lo mismo, el problemita de la mano. Entonces, primero vamos con Marcela y luego con Antoine. Después estará Beatriz un poco haciendo un sumario, resumiendo un poco para ya empezar a despedirnos. Marcela, adelante. Sí, bueno, me parece sumamente interesante esto que hablabas del mestizaje, de estas hibridaciones que se dan entre los distintos estilos, y por ahí pensaba que a veces aparece como un cierto mito de origen, ¿no? Esta necesidad de decir de dónde salió determinada cosa, ¿no? Por ahí pensaba también en esta cuestión del tango, con ese origen que tuvo marginal en la sociedad, que después es apropiado por otros sectores sociales, podríamos decir en algún punto emprolijado y puesto en el centro de un escenario y después etiquetado con el marca argentino, ¿no? Y por ahí pensaba, digo, bueno, todo arte constantemente va cambiando, van cambiando las relaciones de fuerzas, las prácticas artísticas, etc. Y bueno, siempre hay una tensión entre qué se conserva y cómo nos paramos en decir, bueno, a ver qué es tradicional y qué tiramos por la borda, ¿no? En este sentido yo pensaba en un espectáculo que hice de tango, donde habíamos trabajado sobre las letras de tango, y bueno, las letras eran sumamente machistas y nosotros un poco ironizábamos sobre esto desde otra mirada sumamente contemporánea, de decir, bueno, hemos recorrido las mujeres un largo camino desde esto de que el macho no debe llorar, y bueno, y esto ha cambiado, y no podemos seguir pensando ni desde las letras, ni desde la danza de la misma manera, porque es otra hoy la realidad sobre la cual construimos y hacemos nuestra práctica de danza, ¿no? En este sentido, me parece que a veces hay como una ilusión de poder mantener incólume, intacta, y yo diría esencialista, una tradición como representativa de, qué sé yo, de lo que es el tango, ¿no? Bueno, nada más que eso. Gracias, Marcela. Antoine. A ver, ya, me presento rapidito, es primera vez que participo, ¿no? en el webinario, a invitación de Beatriz. Soy franco guatemalteco, ahora vivo en Francia, ¿no? Cerca de la región de París, pero tengo una experiencia con la danza
un poco como Aida Luz también, realmente por el puro placer, no soy bailarín profesional, pero digamos que le he tomado mucho afecto en particular entre varios estilos que he practicado al tap dance estadounidense y que en realidad me ha interesado también, porque de profesión soy politólogo, me ha interesado por la cuestión, por la relación que puede tener esa danza también con el contexto político en el que surgió y en el que se desarrolla. Y de nuevo respondiendo a esta pregunta de qué legitimidad política tengo yo como no siendo parte de la comunidad que entre comillas hubiera generado esta danza de practicarla, habiéndolo platicado un poquito con tanto estadounidenses que digamos que ese género que se ha internacionalizado mucho se lo apropian, como con gente de otros países que lo practica de diferentes maneras, yo me he dado cuenta de que finalmente, como en muchos casos, me imagino que la capoeira debe ser parecido también, hemos llegado a un punto en el que hay danzas que son tan globalizadas que finalmente ya no son una, sino que son miles. O sea, y finalmente yo estoy muy de acuerdo con que el mestizaje aporta riqueza a esto, sí, digamos, sí como comunidad de danzantes en un término muy amplio, el objetivo es que la gente conozca esto y de que la gente baile. O sea, si la idea es que la gente baile, es mejor globalizarlo, ya que por ahora vivimos en este tipo de globalización, es globalizar una parte del contenido, pero intentando también que se transmita no solo lo físico, sino se transmita la historia de la danza, y ahí es donde hay una responsabilidad muy fuerte de la persona que quiere transmitir el contenido, es decir, ¿qué vas a transmitir? Transmitir también la historia que viene con los movimientos, ¿no? Y a partir de ahí yo creo que hay suficiente riqueza como para que se pueda, como decía Marcela, tener una visión clara de dónde venimos y permitirse uno mismo también hacer evolucionar el género, ¿no? No voy a entrar en detalles, pero ahí está. Gracias, Antoine. Bienvenido a la comunidad Multilogos. Ahora invito a Beatriz que haga un pequeño sumario. Bueno, sí, muchas reacciones con este tema del mestizaje, ¿no? Comenzamos repasando esto, de qué implicaciones tiene la capoeira danzada y transmitida en Noruega, el contexto de las danzas afro en Perú y en Chile, ¿no? Que curiosamente tienen una génesis diferente en la forma en la que se ejecutan. Y luego, pues la pregunta que lanzó Juan, ¿cómo se asume la responsabilidad política al ejecutar danzas que en principio no te pertenecen, ¿no? Interesante también el tema de la apropiación y de la legitimidad, por supuesto, es lo que surge acá. Y luego tuvimos la intervención sobre la estilización, ¿no? En esta transición de ritual a danza, cómo se estiliza, qué se estiliza de acuerdo a qué parámetros. Y también, por otro lado, la forma en la que tu historia familiar y, digamos, tu gusto personal también incide en qué danzas vas a practicar, cómo las vas a transmitir, ya desde pues, la puesta en la práctica misma. Y luego también la reacción sobre el trabajo con los niños y cómo los niños también, o sea, ellos son su propia experimentación, ¿no? De jugar a bailar lo que a ellos les gusta, ¿no? Eso suma, digamos, a las posibilidades en las que las tradiciones también van evolucionando. Y luego el comentario, ¿no? Si reconocer la posición de como persona es suficiente o no para legitimar algo, ¿no? Y eso pues sigue repercutiendo en la cuestión sobre la legitimidad y que nos llevó luego al debate sobre si la capoeira es una danza mestiza o no, según quién, cómo se relaciona esto con el mito de origen de la capoeira y quién te va a contar el mito de origen de la capoeira también. Y ya para ir cerrando, pues también cómo afecta igual los procesos globales, ¿no? Si los procesos globales también abren una diversidad de danzas, es como, digamos, tendríamos que asumir entonces que si la globalización nos permite acceder
a cualquier danza que se nos antoja. Entonces tenemos como la legitimidad para ejecutarlas, transmitirlas, y también interesante el último comentario sobre la transmisión, ¿no? Que es como en la transmisión también están en juego otras cosas diferentes a solamente pensar en la ejecución de una danza en el espacio. Gracias, Bea. Para seguir provocando reacciones, y también ya hemos tocado este tema, pero lo enfocamos ahora como un tema aparte. Sí, está ahí. Necesitamos aún la noción misma de identidad para referirnos a nosotros mismos y nuestras prácticas, qué nos aporta y qué problemáticas nos trae. Tenemos la mano de Lucía. Adelante. En realidad era un poco sobre el resumen de la pregunta anterior. Me quedé pensando también sobre el peso de la palabra mestizaje y las danzas que nombraron, y en realidad la pregunta es, cuando vamos a la universidad, a la academia, y nos enseñan Butoh, nos enseñan Graham, nos enseñan Contact, etcétera, 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 como danzas que no se preguntan ni siquiera cuál es su mestizaje también o su historia. Por lo menos en nuestro país se aprenden de una manera acrítica, es decir, se viene el Butoh y todos aprendemos Butoh porque es una genialidad, y te dicen, sí, surgió en el medio de la bomba atómica y no sé qué, pero acá no hubo bomba atómica, no somos orientales, y se transmite y además se aprende mecánicamente, descontextualizado. Un poco es lo mismo, me parece que por ahí, este es mi humilde aporte nomás, ¿no? Sería interesante hacerles las repreguntas, no a los que aprenden capoeira o danzas afro, sino a la persona que está aprendiendo ballet, por ejemplo, sobre el origen y qué piensa de aprender una danza que está completamente descontextualizada de su paisaje, de su tiempo, de su todo. ¿Qué piensa de esa transposición, digamos, acrítica y sin reflexión? Yo creo que cualquier persona que se acerca a aprender tango, afro o cualquiera de estas danzas que estuvimos mencionando y más, de alguna manera tiene alguna pregunta en relación a esa cultura, a ese saber, pero no estoy muy segura de que alguien que aprende Butoh, que aprende Contact, etcétera, se haga esa pregunta, por la misma hegemonía cultural, digamos, ¿no? Digamos, como seguimos siendo colonia. Entonces, no sé, me parecía interesante por ahí dar vuelta ahí. ¿Alguna reacción a la pregunta? ¿Necesitamos aún la noción misma de identidad para referirnos a nosotras, nosotras mismas, o nuestras prácticas? ¿Qué nos aporta y qué problemáticas trae? Bueno, ¿qué problemáticas trae? Creo que es lo que hemos estado conversando. ¿Qué nos aporta? Y pues creo que en esto de la identidad, pues yo creo que sí hay una necesidad de tener algún tipo de referente. Creo que como lo hemos venido discutiendo o bueno, charlando, la cuestión es pues cómo le damos lugar a esos reconocimientos. Digamos, ahorita con la pregunta anterior, con lo del mestizaje, creo que es muy evidente como las tensiones que genera, porque claro, nombrar algo como mestizo puede tener unos beneficios, y creo que, bueno, de lo que he ido conociendo de literatura, ha habido como diferentes posturas en relación a cómo entender lo mestizo, ¿no? Como que generalmente ha habido una visión mucho más de un mestizaje blanqueado, ¿no? Y que por eso hay como cierta reticencia a ubicar ciertas danzas como mestizas en la medida en que se asume que hay como un aplanamiento de esas multiplicidades de grupos, colectividades que han participado en la construcción de unas danzas que además, pues por ser colectivas también no hay como un único origen
o una única manera de bailarlas, ¿no? Pienso en el contexto colombiano como por ejemplo la cumbia, ¿sí? La cumbia es entendida como una danza mestiza y en la que participan muchos grupos y que en una misma región, digamos en la región del Caribe colombiano, pues su manera de interpretarla musicalmente, incluso bailado, es, o sea, aunque tiene unas ciertas semejanzas, pues empiezan a ser también muy distintas. Entonces, claro, la manera de entender, por ejemplo, una identidad o las identidades, por ejemplo, refiriéndome a esta categoría de lo mestizaje, también ha ido transformándose, digamos que había esta visión como un poco más blanqueada y que incluso, de hecho, pues fue como estratégica en América Latina para decir, ya no hay indígenas, ya no hay afrodescendientes, ya todos somos mestizos, y eso pues también como que políticamente tiene unas implicaciones. Veo también ahora otras lecturas, por ejemplo, como la de Cusicanqui, donde dice, pues hay que reconocer todo eso que está como dentro de nosotros y es necesario darle lugar a eso mestizo que se encuentra, se confronta, nos contradecimos porque tenemos como, pues somos precisamente como hijos de todo este encuentro que además pues fue violento, entonces también como que es necesario reconocer eso. Entonces creo que sí es necesario y muy importante como el uso de las nociones de las identidades o identificaciones, dependiendo como de las corrientes, pero pues es como reconocer precisamente esos conflictos y la manera en que uno o se está interpretando y entendiendo, porque una misma palabra, todos podemos estar hablando de la idea, por ejemplo, de mestizo, pero pues entenderla de maneras diferentes. Gracias, Aida Luz. Jorge. Sí, quería seguir hilando con las conversaciones que teníamos desde antes, cuando Juan mencionabas esto de la condición material. Solo quería hacer una aclaración de que me parece a mí que no es necesario tampoco tener un montón de recursos para poder transformar de alguna forma la condición material de un grupo. Y de hecho toda esta discusión surgió porque mi duda aparecía en el contexto de la conversación anterior de hablar sobre la invisibilización de los pueblos negros, y yo por mi parte no ver ninguna persona negra ni en el debate, ni en las personas, ni los panelistas, ni los participantes. Entonces, por ese sentido, sí quería decir que en esa alteración de las condiciones materiales usando este tipo de tecnologías se facilita. Si estoy hablando de la invisibilización de las personas negras, pues traigo una persona negra para que hable o desde su casa, con su celular, con su laptop, y la vemos aquí todos. También es un poco eso, quería decir respecto de esta condición. También en cuanto a estas hibridaciones o estas transferencias que se dan, estas transacciones de una práctica, de un grupo a otro, coincido en el sentido de que a veces han sido la única oportunidad para que una disciplina corporal pueda tener mayor acogida o tenga posibilidad de repetirse. Cuando viajé a India a estudiar la yoga, estábamos 4 personas en el instituto, una alemana, una coreana, el ecuatoriano yo, y una persona de la India. Y me acuerdo que las 3 personas no indias nos preocupábamos de la apropiación cultural, y la única persona india, en cambio, en contraste, decía, bueno, yo creo que si ustedes, toda la gente del mundo, no se hubiera interesado en la yoga, no sé si seguiría existiendo ahora, porque muchos de nosotros no la practicamos o no estamos interesados. Un poco para contrastar o tal vez desestabilizar lo que yo mismo propuse antes. Pero me gustó lo que decía Lucía en el sentido de reconocer que todavía los tentáculos de lo colonial está, y en estas discusiones reconocer también que lo que antes era colonial, hoy se le llama global también. Y hoy se lo logra y se lo lleva a cabo bajo la etiqueta de globalización. Eso me parece también interesante ver en cuáles son los impactos concretos que tienen los discursos o las conversaciones. A partir de mi experiencia, cuando estaba haciendo mi tesis de máster acerca de la antropología de la danza, estaba trabajando con un grupo de mujeres migrantes en el sur de Corea. Eran mujeres de Filipinas, de Japón, de China, de países más pobres, digamos, que llegaban importadas, como esposas importadas, a Sur Corea. Pero entonces, nosotras creamos una danza, y mientras creábamos esa danza yo me preguntaba, ¿y la identidad? Y al final, revisando bibliografías que ahorita no las tengo a mano, pero se las puedo
escribir a quien le interese, había llegado a este concepto de que la identidad, igual que el movimiento, igual que el cuerpo, es algo móvil, es algo que se mueve, y es algo que varía de acuerdo a en qué contexto estemos. Entonces ahí lo engancho un poco con lo que había dicho Majo al principio de esta discusión, que es como en una, por ejemplo, en un grupo donde nadie sabe Tinku, yo soy la que voy a transmitir o enseñar o la reina del Tinku, pero si estoy en una comunidad Tinku, obviamente no me voy a poner en esa relación. Igual estamos escribiendo un pequeño paper con Juan y Juan me decía, pero habla de tu práctica y es como, ¿qué te puedo decir? O sea, yo he hecho 10 años de ballet, he hecho 5 años de jazz, hago folclore toda mi vida, entonces yo no puedo decir, yo soy solo esto, o sea, yo soy esto y también soy una mujer casada y también, soy una mujer de tal edad, soy una mujer. Entonces, la identidad para mí es algo móvil y es algo múltiple y a veces son cosas que se contradicen. O sea, por ejemplo, me gusta, odio Estados Unidos, pero me gusta la Coca-Cola. Yo qué sé, una cosa bien, bien estúpida, pero a veces nuestras mismas identidades que están dentro de nosotros se chocan y se contradicen y no por eso dejan de ser válidas o valiosas. Sí, de hecho, yo también comparto mucho lo que tú dices, porque si bien es cierto, por decir, en mi caso, yo aprendí, lo primero que aprendí de forma empírica fue el afroperuano, por un tema, como ya te digo, familiar, tradicional, y luego de esto me nació mucho las ganas de aprender lo que es salsa, bachata, todo lo que son ritmos latinos. Actualmente me encuentro estudiando un poco de danza escénica, entonces también estoy llevando ballet, jazz, y de hecho el cambio fue un poco difícil y complicado, ¿no? De hecho, los ritmos que yo domino, que practico ya desde hace muchos años, como los ritmos latinos, son muy dinámicos, muy activos, mientras que el ballet demanda mucho mayor esfuerzo físico, es un poquito, al menos al inicio es un poco más estático, mayor ejercicios, y fue como que un poco chocante. Sí es complicado identificarme porque me gusta aprender de todo un poco y comparto esa idea contigo. Es difícil decir, ok, yo solamente bailo o yo solamente me identifico con los ritmos latinos, porque hasta el día de hoy busco seguir aprendiendo más y más y más géneros, desde danzas tradicionales o folclóricas hasta danzas modernas. Y esto lo hago porque también en realidad creo que el objetivo mío es simplemente ser bailarina, ser maestra, y creo que mientras más tú aprendes y más conocimientos tienes, más mundo también tienes y puedes enseñar a muchas más personas, llegar a muchas más personas, conocer muchas más culturas. Y sí, es complicado identificarse uno mismo y decir, ok, yo solamente me dedico a esto, porque en realidad no es así, pues, ¿no? Uno busca siempre estar en constante aprendizaje y bueno, al menos para mí también es difícil. Gracias, Katiuska. Beatriz, ¿quiere decir algo? Para ir también cerrando con los últimos comentarios que surgieron con la última pregunta, también muy interesante esta posición de replantearse también el cuestionamiento a las prácticas que se imponen desde sistemas educativos y que no se piensa por qué, ¿no? Porque de la nada se establece este canon, ¿no? En el que yo tengo que aprender o ballet o butó o prácticas que no entendemos muy bien por qué están ahí. Y también, pues, esto que se mencionó sobre si necesitamos referentes, si hay una única forma de bailar ciertas danzas, o si, digamos, la etiqueta de mestizaje es lo que permite que hayan tantas variaciones de una danza como sean posibles, y que no, digamos, hay un proceso como de estilización o un discurso, digamos, que buscara la pureza, ¿no? de una danza en específico. Y luego sí, el tema de la
invisibilización y de la alteridad que también nos cuestionan a nosotros mismos, sobre todo yo me pongo en esta posición de venir también de un ambiente muy académico, muy racionalizado. Entonces, por eso me llama mucho la atención cuando venimos y decimos, bueno, pero a mí lo que me gusta hacer es esto, ¿no? Y entonces, cómo también la racionalización nos juega una trampa de pronto, o sea, y la danza es una manifestación viva de las cosas. Si a mí me puede o no gustarme algo. Y entonces, como un comentario final también, quisiera traer a colación la cuestión del azar, la cuestión del azar que de pronto me pone a mí en contacto con una danza que yo jamás me imaginé que bailaría y que estoy ahí de pronto aprendiéndola, ¿no? Entonces, este es como el último comentario para... Gracias, Bea. Para despedirnos, voy a desmutear todos los micrófonos, así que se los va a escuchar a todos al mismo tiempo. Multilogos, disfruten, que tengan un hermoso fin de semana y gracias por estar aquí. Ahí va. Gracias. Gracias. Para todos. Un beso, fuerza. Un placer. Gracias. Chao. Chao. Chao.